Jugando a la Carta. Del movimiento Construye al partido Sociedad Patriótica. Así ha sido un poco la carrera política de Andrea González Nader, quien hoy busca llegar a la presidencia junto con Galo Moncayo Navarrete. ¿Qué diferencia a este binomio de los otros 16? Bueno, ya no son 16, ahora son 15, porque José Serrano ya declinó, que se disputan 16. A este de los 16 o de los 15 que quedarían. Porque vamos a conversar justamente con Andrea González Nader. La entrevista a la carta. Los 16 que quedan. Discutiendo con mi productora por el número de candidatos. Eran 17, luego ahora son 16, pero me refería a que en qué se diferencia justamente el binomio de Andrea González Nader de los 15 que quedarían. ¿Ahora sí estoy clara? Ya, ok. Ahí estamos con Andrea González Nader, que nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí felices, corriendo un poco por todo el país, haciendo los trámites necesarios, pero realmente contentos y cumpliendo con todos los requerimientos del CNE, que espero que sirvan para que esa papeleta tenga un poco más de coherencia. Ahora cuénteme, ¿por qué ahora el Partido Sociedad Patriótica y ya no Construye? Bueno, con Construye participamos como el ala civil. Es lo mismo que la primera vez que participé para candidata a la Asamblea Nacional, en el cual Fernando Villavicencio lideraba la lista, ¿no? Y participamos por concertación, por 51, esa vez, como el ala civil. E incluso en ese momento no había ni siquiera el nombre de Gente Buena, que sí fue utilizado para representar esa ala civil, luego en la participación por Construye. Y en realidad Sociedad Patriótica es el espacio que hemos encontrado donde realmente hemos podido aterrizar con este plan de propuestas que está hecho desde hace un año y se ha venido puliendo. Sin embargo, cuando usted anunció su candidatura, descartó cualquier posibilidad de conversar con Construye, movimiento que, por cierto, como usted dijo, pues la auspició para ser candidata a la vicepresidencia junto a Fernando Villavicencio. Dijo usted, justamente por conocer lo que calificó como el modus operandi de Construye. ¿A qué se refiere usted a el modus operandi de Construye cuando dijo eso? Para nosotros era importante que esta bancada de 34 asambleístas mantengan ese norte que habíamos barajado en campaña y puesto pues a disposición de la ciudadanía. La decisión de participar con Construye la toma Fernando Villavicencio. Realmente habría que preguntarle a él por qué decidió Construye por sobre Sociedad Patriótica, que fue la primera opción. Y a mí me invita a participar, pues obviamente ya con esa decisión tomada. Lo que sucede luego con esos 34 asambleístas, la ruptura de la bancada, la independización de muchas personas que eran muy cercanas al proyecto de Fernando Villavicencio, habla un poco de la poca libertad que tenían de seguir esos valores y esa propuesta con la que nosotros habíamos aterrizado. Entonces, claramente no hay una libertad en las bancadas, se repite en otras bancadas también, en las cuales tienen que seguir un orden que es distinto sobre todo de los intereses comunes del país, y es por esto que vemos asambleas de menos del 20% de aprobación y descendiendo. Entonces es importante limpiar ese nombre de la asamblea y tener más asambleístas que así sean independientes, tengan una agenda propia que tenga que ver con la moral y con aquello que se habló en campaña finalmente, ¿no? Pero usted entonces está diciendo que Construye no tenía la transparencia. Nosotros entramos con una bancada que tenía un líder muy claro que era Fernando Villavicencio. En el momento en el que Fernando ya no está, el primer asambleísta, quien era Patricio Carrillo, tampoco se puede sentar en la asamblea a liderar esta bancada. Siendo humanos, ningún proyecto político puede salir ileso de semejante barbarie, porque no solamente se asesinó a nuestro candidato, sino que hubo un boicot de parte de muchísimos otros sectores para que esta candidatura literalmente ni siquiera llegue a las elecciones, a semanas de lo que había pasado. Entonces es complicado. Ellos venían con su agenda para poder dar toda esta retribución que necesitaban desde la asamblea, esta limpieza de asamblea que tanto se habló en campaña con esa bancada, y luego vimos pues cómo se fue desmembrando. Entonces es cuestión también de manejar la política de manera distinta. Aquellas personas que lideran los partidos políticos y tienen grandes bancadas no pueden seguir con estas agendas de intereses personales, que es lo que tiene la asamblea tan desprestigiada.
Entonces, ¿Pero usted conocía esto antes, esta situación, o la conoció antes o cuando ya era candidata? ¿Cuándo conoció esta situación con La Construye? política es un poco hacer camino al andar. Tú formas un proyecto con las personas con las que crees que puedes alcanzar estos objetivos. Lamentablemente no queda claro a veces cuál es el método para alcanzar estos objetivos. Entonces, en el camino al andar, y ya te digo, realmente tomando en consideración el lado humano de que ningún grupo de personas queda ilesa después de lo que vivimos nosotros como proyecto político, sí creo que es claro que necesitamos que la asamblea funcione no en función de los líderes de las bancadas, sino de las propuestas que tienen las bancadas como tal. Y es algo que ha desangrado no solamente la confianza, sino también la institucionalidad del país como tal. Pero esto llama mucho la atención y mucha gente lo ha comentado porque dicen usted no tuvo problema en respaldar una propuesta política con la que entonces no se encontraba de acuerdo por su modus operandi, porque eso fue lo que usted dijo. Claro, no, pues si nosotros fuimos los que desarrollamos todo el plan de propuestas en territorio junto con Fernando, y se adapta justamente al plan que teníamos para que el legislativo también no se convierta en el estorbo que es hoy en día y como siempre, sino que se trabaje en conjunto. La manera de manejar una bancada en torno a la lucha contra la corrupción o los declarados enemigos políticos que se escogen por los cálculos políticos que hacen los líderes de los partidos tradicionales con las bancadas en la asamblea es lo que no se puede calcular y realmente es lo que tiene al país de rodillas, porque mientras ellos pierden el tiempo luchando con sus agendas políticas en las cuales declaran enemigos políticos por turnos y se vota a favor o en contra de aquellos enemigos independientemente de lo que haya suscrito la moralidad del mismo partido. Hemos visto cómo Construye también ha votado con la bancada de RC5. Entonces, no solamente voy a ahondar en los detalles porque esos son de público conocimiento, pero necesitamos entender que las bancadas necesitan seguir el plan de propuestas que hacen en campaña y no los movimientos de naipes que necesitan sus líderes para poder tener su narrativa política intacta. Porque esto se trata mucho de narrativa política y de posicionar lo que necesitan en el tiempo correcto. Y mientras hacen esto, mientras creen que están jugando a la política como expertos, el país se desangra y ya no les crea absolutamente nada. Entonces, yo vengo recorriendo el país y es un término general que el sistema de la asamblea no está funcionando específicamente por los líderes de las bancadas que no están en el país ni siquiera, porque no están. Uno que otro estará en una isla separada de la realidad, pero la mayoría de estos líderes ni siquiera están en el país y buscan esta agenda de impunidad para poder regresar. Y cuénteme, ¿cuáles son los puntos en común que ha encontrado con Lucio Gutiérrez para formar parte del proyecto político de Sociedad Patriótica? Este plan de propuestas con el que nosotros nos sentamos a la mesa con algunos partidos y decidimos ir con Sociedad Patriótica habla de una lucha anticorrupción y de sostenibilidad en la mayoría de sus ejes transversales. Y estas son dos cosas en las que tenemos muchísimo en común con el plan de propuestas que tiene desde la Asamblea, tanto Lucio como Judith, como el resto de nuestros asambleístas nacionales y provinciales. Tenemos en algunos casos la propuesta de cadena perpetua para los asesinos, violadores, extorsionadores, que los asambleístas no puedan participar, los candidatos asambleístas no puedan participar si tienen glosas o grilletes, cosas que parecería lógica, pero no lo es. Y tiene claro que la Constitución tiene que reformarse a profundidad, si no es hacer una Constitución nueva. Entonces, qué mejor que se haya unido un plan que ya estaba estructurado desde un asambleísta que viene trabajando casi un año siendo, por suerte, uno de los pocos independientes y no parte de estas jugadas de narrativas políticas de las que acabamos de hablar. Y por otro lado, que también tiene esta visión de sostenibilidad porque viene desde el fondo del tema amazónico, que también toca muchos temas transversales como la deuda de 1.9 billones de dólares de pasivos ambientales que el Estado ecuatoriano va a tener que reponer finalmente. Entonces, varias congruencias en planes ya estructurados y sobre todo el tema de observar este territorio ecuatoriano, no solamente desde costa o sierra, sino también desde el plano amazónico y peninsular. Yo le he escuchado en varias intervenciones a usted decir que Gutiérrez es un hombre que ahora, después de ser presidente, puede caminar con libertad por el país. Pero ¿qué opina usted sobre el manejo de la justicia durante el periodo de Gutiérrez? Porque le recuerdo que durante el periodo de Gutiérrez se dio de baja a la Corte Suprema de Justicia en un caso por el cual el Ecuador fue declarado culpable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación a los derechos de los exmagistrados y se ordenó indemnizar a las víctimas.
¿Usted está de acuerdo con esas acciones que le costaron al Ecuador una cuantiosa indemnización? Los errores cometidos por los presidenciales pasados son parte de lo que Ecuador tiene que aprender, y lo que más le ha costado a Ecuador son los escandalosos contratos petroleros a dedos dados en la época del correísmo, que sigue costando a Ecuador por cada barril de petróleo, las coimas y todo lo que está demostrado en los casos internacionales. De los errores se aprende, y definitivamente ha sido algo que Ecuador no ha entendido, y le va a tocar tropezar con la misma piedra si no entendemos el daño abrumador realmente que vivimos día a día con el tema de los contratos petroleros y toda la corrupción que han dejado los gobiernos anteriores. Los errores cometidos son para aprender, y cuando me refiero a que él puede caminar libremente, hablo de los últimos presidentes que están incluso, mientras hablamos, coludidos en casos de corrupción como Purga, Metástasis, Plaga, Encuentro, Pampa. Entonces, realmente ha sido un camino que nos ha tocado aprender y hacer camino al andar, y con esas experiencias es lo más valioso que puede el electorado entender, que por eso hay algunos que pueden caminar libremente por la calle y otros que no pueden ni siquiera tocar el país para lanzarse de candidatos como dicen que van a hacer. Usted considera que los errores los pueden tener cualquiera, pero el antecedente que yo le planteo es un antecedente con la justicia. ¿Y usted cree entonces que los ecuatorianos pueden confiar en que el proyecto de Sociedad Patriótica es un proyecto que respete la institucionalidad del país y la independencia de la justicia? El proyecto y el plan de propuestas que tiene Andrea González Nader, que es la candidata a presidente, como sabemos, el Ejecutivo es totalmente independiente del Legislativo, pero tienen que tener coherencia y cosas en común, o atravesamos esta ingobernabilidad que ya no es independencia. Incluso en un país que dice ser hiperpresidencialista, a pesar de que para ciertas cosas lo es. Nosotros queremos que Ecuador cambie la manera de votar, Gisela, y que ya no votemos por alguien que en 4 años va a apagar incendios, sino que busquemos un plan de país y diferentes personas que lo puedan ejecutar. Este plan de país que yo, Andrea González, les estoy proponiendo, junto a mi vice de oro, que definitivamente trae la sobriedad y el equilibrio y la experiencia que hace falta en la política ecuatoriana, habla de una recuperación total del país. Y esto no lo va a lograr Andrea González en 4 años, se va a lograr con varios presidentes. Y la idea de entrar a participar sin una reelección habla justamente de que este proyecto político viene a abrir el tablero electoral, más que patearlo. Así que por supuesto que pueden confiar en este plan de país y cambiar ese modo de votar en el que yo voto por una persona y no por un plan de país de aquí a 15 o 20 años, porque sí somos responsables los electores, totalmente responsables de cómo estamos escribiendo la historia política del país. Con lo que usted plantea, parecería que ya tiene y ya cuenta con su equipo de trabajo, que sería lo lógico. Sí, en una gran parte sí. De todas maneras es difícil, y tengo la suerte, es difícil escoger entre tantos buenos candidatos y perfiles para lo que sería el gabinete ministerial, pero imagínate, este proyecto tiene más de 1 año de recorrido ya, y es algo que en realidad veníamos pensando con Fernando ya muy cercano a la última semana de la campaña. Entonces hay algunos nombres del año pasado, hay algunos nuevos que hemos sumado. Queremos que la academia vuelva a tener ese poder que tenía antes en la política y en la toma de decisiones. Durante 10, 15 años se persiguió a los académicos que pensaran diferente a las universidades, al sistema educativo. Se lo golpeó de una manera muy, muy clara, diciendo que ellos no podían participar de la política activamente, y ahora es lo que más falta hace para tomar decisiones. Creo yo que las ideologías se acaban con números, y estamos invitando a muchos de nuestros gremios de ingenieros y academia a participar. Ahora, Andrea, el colectivo Fuerza Valiente anunció recién el retiro de su apoyo a su precandidatura presidencial. Siendo usted la creadora de este movimiento social, lo dijo a través de una publicación en su cuenta de X. Fuerza Valiente indicó que la decisión la tomaron los directivos provinciales del movimiento en la sesión del 22 de agosto. ¿Cómo entendemos los ecuatorianos que su propio movimiento le retire el apoyo? Yo también tampoco lo entiendo. Es lo lindo de la democracia, realmente poder participar desde un proyecto político que te represente, que vaya justamente con tus ideales y con tus objetivos. Nosotros somos totalmente democráticos, siempre voy a ser una demócrata, y creo que cada uno tiene derecho a participar donde quiera. Lo que rechazamos es el uso de un logotipo y el diseño de un logotipo que fue creado en enero del 2024, mucho antes de que los familiares de Fernando se expresaran este malestar respecto a las siglas, que realmente fue una decisión de los asambleístas de ese momento que buscaban un amparo fuera de Gente Buena y de Construye. Nosotros decidimos no utilizarlos, y si yo soy la dueña del logo, tanto como del diseño,
Lo único que se les ha pedido es que por favor pues no utilicen el logo y continúen de corazón haciendo política y democracia desde donde ellos se sientan cómodos. Pero esta ruptura entre gente buena y construye y muchos consideran también que lo que ha pasado es que usted se ha alejado más bien del proyecto político de Fernando Villavicencio. ¿Qué le dice a la gente que cree eso? Bueno, el proyecto político que tanto Fernando Villavicencio como yo ejecutamos el año pasado ha ido trabajándose en territorio durante todos estos meses. Los valores con los que cree Fuerza Valiente, que son justicia, desarrollo sostenible y libertad, son el alma de nuestro plan de propuestas. Y por supuesto el alma del plan de gobierno, que es finalmente un documento que le entregas al CNE. El alma de tu propuesta está en el plan de propuestas y en este plan de país que estamos construyendo, escuchándolos a todos, porque tú puedes tener la mejor idea, pero Ecuador es tan distinto que las soluciones que tienes en Esmeraldas necesitan cambiarle algo para que funcionen en Guayaquil, para que funcionen en Riobamba. Y justamente tenemos una legión de jóvenes que a través del daño brutal que se le ha hecho al sistema educativo no han sido parte de la construcción de estas propuestas y están dispuestos a hacerlo, sobre todo la generación que viene después de la mía. Un jalón de orejas para los millennials ahí. Realmente los centennials vienen mucho más dados a la política, dados a trabajar. Así que realmente la lucha contra la corrupción no puede nadie querer ser presidente de este país si no tiene claro de dónde vienen los hilos que siguen manejando la corrupción. Y ese es el legado de Fernando Villavicencio a través de sus libros. Y cualquiera que quiera seguir ese legado lo tiene a la mano. Así que este proyecto suma lo bueno del año pasado, la lucha contra la corrupción y las ideas en territorio que se vienen sacando, y sobre todo los números, que es lo que nos puede aterrizar a dejar de discutir ideologías y tener soluciones pragmáticas, así de diversas como las etnias y las provincias de nuestro país. Sí, es que a veces más pareciera que todos buscan una candidatura presidencial que se ajuste más hacia sus intereses personales, ¿no? Ya lo estamos viendo en todos los candidatos, que ya no son 17, son 16. Por lo menos, ya, uno menos. Por lo menos, porque hasta yo tenía chuchaqui electoral de esa papeleta, increíble. Se sentaron a ver qué podían hacer y no pueden hacer, entre 10 no pueden lograr un candidato. Lo mismo de lado y lado de las ideologías. Entonces, realmente por eso es que han perdido completamente la confianza. Si y los las candidatos ganas de participar. proponen una unión para minorar justamente esa cantidad de candidatos, ¿usted estaría dispuesta a declinar su candidatura y hacer una unión? Gisela, te juro que yo conversé con absolutamente todos los partidos con los que no hemos tenido malas experiencias y líneas rojas, y realmente fue súper difícil encontrar la libertad que yo encontré aquí para escoger a mi binomio y seguir con nuestro plan de propuestas. Fue un gusto alinearme con las propuestas contra la corrupción que tiene nuestro candidato primer asambleísta, y esto fluyó literalmente como el agua. Pero yo ya me había sentado con muchísimos de ellos, y siempre los peros o las ganas de ser parte de un gobierno a cambio de una campaña eran realmente fuera de contexto. Si queremos hacer política diferente, lo primero que yo exigía o pedía era que el proyecto se mantenga libre, intacto, sin deberle nada a un grupo selecto de intereses personales, sin una agenda de impunidad, porque yo no le debo nada a nadie, sin una agenda de corrupción, porque tampoco soy parte de los corruptos, sino que vaya libre. Y era tan difícil encontrarlo que por eso vemos que después de meses de que han conversado, no pueden lograr alianzas entre estas personas tan experimentadas en política y que tanto saben del manejo electoral, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, Andrea, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Buenas tardes. Igual para usted. Nos acompañó Andrea González Nader, precandidata a la presidencia por el Partido Sociedad Patriótica. Notimundo a la carta.